Bueno, bienvenidos a todos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Acuérdense que el video se separa en dos partes, la parte de alabanzas y la parte del tema central. En el día de hoy el tema se va a tratar de arenas y piedras, así que si querés saber un poquito más, quédate aquí. Como Jesús no hay otro amigo.
tus estrellas me hablan del amor de Dios. Las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no lo comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Las manos de Pablo C. Rodríguez. Cuán bendita las manos de la madre abnegada que acaricia y consuela a su hijito pequeño. Qué admirables las manos de la buena maestra que maneja la tiza en su templo, la escuela. Cuán nobles son las manos que en lugar de las armas empuñan el arado. Cuán sensibles las manos que nos dieron el arte, cincelando las formas, manejando pinceles o moviendo la pluma para darnos los libros. Cuán útiles y buenas las que amasan la harina en cada madrugada, a fin de que tengamos nuestro pan cotidiano. Cuán hermosas las manos que se unen entre azahares y sellan su promesa con Dios en los altares. Cuán buenas las que tejen la tela y el vestido, las de las enfermeras y sabios cirujanos que en salas y quirófanos trabajan por la vida. Cuán benditas las manos del que anima al cansado cuando pone en el hombro la ternura de hermano, renovando las fuerzas e infundiendo valor. Cuán benditas las manos de todo el que trabaja, ganándose la vida con esfuerzo y amor. Pero las más sublimes son las manos de Cristo que sanaron a ciegos y limpiaron leprosos,
con amor infinito que en sus toques ponía, y en los toscos maderos de una cruz en el Gólgota, de esas manos heridas, recibimos la vida. Muy feliz sábado para todos. La verdad, un placer estar aquí hoy. Cuando me invitó el pastor Alex a tener el tema de hoy, es como que siempre uno trata siempre de poder... bueno, cambio. Ahí estamos, cambio un poquito. Trata siempre de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo estaba orando en la semana, inclusive varios días atrás o meses atrás, diciendo de que, bueno, si existe la posibilidad de poder dar un tema algún día, estar dispuesto siempre, ¿no? Así, bueno, yo creo que es una clara respuesta de Dios. Bueno, después cuando entré acá a la iglesia vi el adorno acá, la verdad me gustó mucho el tema del santuario, así que está lindo también que ustedes tengan esa decoración, significa, bueno, que seguramente están estudiando o, bueno, o algo referente, bueno, ahí ve un cartel también referido al santuario, se ve que están estudiando también. Y después, por último, quería mandar saludos a la gente que está en las redes también, YouTube, Facebook, Instagram, creo que tienen cuentas ahí también, así que también un saludo a los hermanos que están también mirando o capaz que lo van a mirar a futuro, ¿no? Bueno, antes de arrancar con el tema, estuve viendo que siempre uno cuando por ahí selecciona algún tema, siempre es como que el mensaje es para uno mismo, ¿no? Cuando empecé a buscar algún título o alguna frase con respecto a la fe, que es lo que voy a hablar el tema de hoy, me di cuenta de que muchas veces nuestra fe puede estar fundada en piedras o en arenas, ¿no? Por eso es el título, porque capaz alguno se siente curioso de ¿por qué este título? Bueno, ahí ya se explique, ¿no? A la gente curiosa. Pero bueno, vamos a arrancar con el texto. Y antes de arrancar con el texto me estaba olvidando también de enviar saludos a la gente que por ahí está en este templo, ¿no? Que veo gente conocida de Casa Editora, también gente amiga. Así que está bueno también tener presente a personas que por ahí te vienen a visitar. Bueno, vamos a buscar el primer versículo. Se encuentra en 1 Corintios 2:5. Si el que lo tiene lo puede leer. 1 Corintios 2:5. Ahí está, ¿sí? Creo que esa no es. Bueno. 1 Corintios 2:5. Ahí está, bueno. Lo voy a leer entonces. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Justamente está hablando de la fe ahí. Cuando uno por ahí busca la definición de fe, las corrientes psicológicas dicen que la fe es la confianza en algo o la confianza en alguien, ¿no? Eso es lo que dice la gente humana, pero nosotros como cristianos sabemos que la fe no es solamente confianza en alguien o en algo, ¿no? Porque siempre uno confía en algo que ve humanamente, ¿no? O sea, yo confío que el día de mañana, mi pareja o mi futura pareja me ame. Yo confío que mi hijo en el día de mañana me pueda hacer caso, ¿no? Uno confía en cosas que puede ver y tocar, pero muchas veces no es solamente confiar en algo que veo o que toco, ¿sí? La confianza va cristianamente mucho más allá, va siempre a cosas que por ahí no vemos, ¿sí? Cosas que no lo ni palpamos. Justamente está hablando de la fe en Dios. Yo creo que no vimos a Dios porque no se puede ver todavía, ¿no? Cuando estemos al cielo así. Pero por ahí podemos ver esa confianza en Dios, como dice acá el versículo, en acciones que hagamos, ¿no? Muchas veces tener fe es bueno, muchas veces confiar en alguien es bueno, pero hoy vamos a estudiar que tener fe no es solamente eso, ¿sí? Tener fe es un pasito más ir. Vamos a descubrir hoy qué es lo que
hace falta para tener una fe completa, ¿sí? Y para explicar esto, vamos a buscar una parábola que cuando yo era chiquito no la entendía y lo hacía como canción, pero después que uno crece se da cuenta, mira, parece que la canción era algo más, ¿no? Vamos a buscar entonces Mateo 7, 24 al 27, también si alguien lo puede leer, que es una parábola muy linda. Mateo 7, 24 al 27. A ver, ¿algún comentario? Ahí sí. Muchas gracias. Según la versión que tengan, hay un título, ¿no?, de la parábola. ¿Alguien sabe cuál es el título? Los dos cimientos, ¿no? Vamos a repasar un poco la parábola esta. Menciona que hubo dos personas que construyeron una casa, ¿no? Que esas dos casas eran exactamente iguales. Imagínense, no sé, una casa con ventanas, el mismo color de pintura, tenían hasta un perro, yo creo, o imagino, ¿no? Todo exactamente igual, ¿no? Y otra casa copia exactamente de lo mismo, pero las personas que habitaban ahí eran dos personas obviamente diferentes. ¿Por qué? Porque una lo construyó ¿en dónde? En la piedra, y otro lo construyó ¿en dónde? En la arena, ¿no? Entonces, viéndolo como personas con los ojos, yo veo, bueno, una casa en la piedra, otra en la arena, exactamente iguales. ¿Hay algún cambio ahí o no? Viéndolo, no sé, de la tierra para arriba, ¿no? Son unas copias, o sea, es un clon, es exactamente igual. Entonces, tengan a mente el concepto porque vamos a ver que aunque la fe de mucha gente sea exactamente similar, hay algo que lo diferencia de fe de personas o fe fundada en personas y fe fundada en Dios, ¿sí? Continuamos con el texto que dice que vinieron tormentas, vinieron lluvias, vinieron problemas, vinieron dificultades y una casa, ¿qué pasó? Se cayó, ¿no? Se cayó y se derrumbó todo completamente. Y otra casa, ¿qué pasó? Quedó firme, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahora de estas dos casas? Una casa, buen fundamento, una casa resistió estos problemas, esta dificultad, esta lluvia, y otra casa no resistió, ¿sí? Siempre vemos que por ahí en nuestra vida puede pasar esto también, ¿no? Que nuestras creencias están fundadas en creencias humanas, ¿no? Y cuando pasan estas dificultades, estas pruebas, como por ejemplo, perdemos un trabajo, perdemos el empleo, problemas en la casa, problemas con nuestros padres, nos echan de la casa, no llegamos a fin de mes, nuestros hijos no están en la iglesia, y así puedo nombrar muchos problemas, ¿no? Y es ahí cuando nuestra casa, por ahí, no puede resistir estas tormentas que tiene la vida cristiana, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando pasamos por dificultades, que vienen las tormentas y nos agita la casa un montón, va y viene, y vemos que otro está sin ningún problema con un sol y un arco iris, yo digo, pero ¿por qué me pasa esto a mí, no? ¿Por qué justo a mí me vienen todos los problemas? ¿Por qué vienen las dificultades? ¿Por qué hay tormentas y el otro no? Yo creo que todos se hacen la pregunta, yo me hago la pregunta esa, ¿no? A lo largo de mi vida yo siempre veo que por ahí, ¿por qué a mí me pasó esto y esto, y la otra persona que está en cualquiera está todo bien? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿nunca se preguntaron alguna vez por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué a mí? Yo me hago la pregunta siempre. Y por ahí, humanamente, vemos que estas dos casas o estos
o estos dos tipos de fe humanamente son exactamente iguales, ¿no? Vemos como que está todo bien, la otra persona hace su vida y yo que trato de mejorar cada vez más, no me sale nada. ¿Por qué? Ahí vemos que esa es la realidad que vemos hoy, ¿no? ¿En dónde está fundada la fe que yo tengo? ¿Está fundada en arena o en la piedra? ¿Está fundada en lo que yo creo que es mejor para mi vida o dejo que Dios maneje mi vida? Y como la Biblia siempre a veces, no mejor dicho, a veces no, siempre tiene la solución o tiene las palabras claves para entender algunas parábolas, hoy vamos a saber qué es lo que significa esta casa, qué es lo que significa la arena, qué es lo que significa la piedra, porque eso nos va a ayudar a entender por qué Pablo se refería a todo esto, por qué Jesús dijo la parábola y por qué justamente estas palabras nos está haciendo bien hoy, ¿sí? ¿Ustedes creen que la fe se puede construir humanamente? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes creen que la fe que uno tiene es igual a la fe que uno tiene en Dios? Yo creo que muchas veces nuestra fe se pone a prueba justamente cuando vienen las dificultades, ¿no? Como esta casa. Las dos casas eran exactamente iguales cuando el tiempo estaba bien, ¿no? Pero cuando vienen las tormentas, ahí uno se da cuenta en dónde está la casa. Justamente hoy podemos decir exactamente igual, ¿no? Cuando en nuestra vida está todo bien, no pasa nada, es como que nadie se da cuenta, o yo no me doy cuenta si mi fe está fundada en lo que yo creo o la confianza en Dios. Pero como a Jesús le gustan los detalles, vemos bien que hay un detalle solo en esta parábola, ¿no? El detalle que ustedes lo mencionaron ya, que es en donde estaba fundada la casa, ¿no? El detalle más importante que vemos acá entonces es que la arena, o lo que pensamos, o lo que creemos, puede estar siempre en lo que a nosotros creemos que está bien o es a lo que Dios quiere que esté bien, que justamente se representa con la piedra, ¿sí? Entonces, si vos resistís las pruebas, vos resistís las tentaciones y si tú permaneces firme, es ahí donde se diferencia entre si mi fe está fundada en lo que yo creo o la fe está fundada en lo que realmente Dios quiere para mi vida. Vamos a buscar dos versículos más. Primera de Corintios 1, 18. Primera de Corintios 1, 18, lo voy a leer también. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Y ahora también vamos a buscar Primera de Corintios 1, 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a repasar ahora entonces el versículo principal, que lo voy a leer, que dice que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para ustedes, el poder de Dios, ¿qué se les viene a la cabeza con poder de Dios? Según los versículos que leímos antes. Uno por ahí cree que el poder de Dios puede ser algo relacionado, por ejemplo, con la creación, ¿no? El poder de Dios de crear un mundo nuevo, el poder de Dios de crear animales, crear naturaleza, crear al hombre. Creo que todos, o mejor yo también, cuando leí poder de Dios, lo relaciona con algo de creación, ¿no?
Pero en los versículos que leímos, el poder de Dios significa algo más, ¿sí? Como vemos en los versículos ahí, menciona que el poder de Dios se relaciona ¿con qué? Con la cruz, ¿sí? Si vemos acá que, por ejemplo, el versículo, vuelvo a leer otra vez, que dice, por ejemplo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué significa entonces, según el versículo que leímos, clave al principio de 1 Corintios 2:5, que dice que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o sea, la arena, sino en el poder de Dios? Obviamente que la piedra se relaciona con Cristo, ¿no? Pero si vemos bien en los versículos que dice el poder de Dios, lo relacionamos con la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces al sacrificarse en la cruz? Si estaba en el cielo como Dios y vino al mundo como hombre, ¿qué es lo que hizo Él? ¿O qué siempre se relaciona con el sacrificio de Dios? Hay una palabra que empieza con H, a ver si alguien la adivina por ahí. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando vino al mundo y se sacrificó? Parecido, humanizó. Muy bien, se humilló. Significa entonces que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en mi conocimiento mío, sino en el poder de Dios, que podríamos decir que obviamente es Cristo, está bien fundado eso, pero hay un detalle más que yo le dije que le iba a comentar hoy, que para eso, para tener ese fundamento de creer en Dios, nosotros tenemos que humillarnos también, ¿sí? Justamente con esta palabra se me vienen muchas historias, por ejemplo, una historia que lo leímos hoy en la lección joven, que es la historia de la viuda de Sarepta con Elías, ¿no? ¿Qué pasó acá? Lo resumo bien rápido. La viuda no tenía para comer, su hijo se moría. ¿Y qué pasó? Vino Elías y ¿qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? Que primero que me alimenta a mí, o sea, que lo alimenta el profeta y después Dios va a salvar a su hijo. ¿Ustedes creen que por qué hizo eso? ¿Por qué Elías le dijo a la viuda, si su hijo se estaba por morir, ¿por qué le pidió primero alimentar a mí? ¿Cómo? Un acto de fe, ¿no? ¿Qué significa entonces esto? Yo lo relaciono con la humildad, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando pasamos por dificultades, queremos que se resuelva ¿cómo? A mi forma siempre, ¿no? Yo quiero primero que se haga así, después quiero esto, después quiero esto. Pero Dios, ¿qué dice? No es así. O sea, no es como vos crees que es, sino hay que hacerlo como Dios quiere, ¿no? Entonces, la humildad cumple un papel muy importante con la fe, porque ¿qué es? Es, aparte de los versículos que leímos hoy, que nuestra casa, nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo, que es la piedra fundamental, también tenemos que ser humildes de corazón en poder decir que no, lo que yo creo, lo que en mi parecer creo que es lo mejor, no es lo más importante, sino que es aceptar el plan de Dios, aceptar el camino de Dios que tiene para mí. Y para poder fortalecer eso cada día, cada vez más, que hay que practicar la humildad, ¿sí? La humildad es una palabra muy interesante porque justamente es como que anula nuestro egoísmo pecaminoso, ¿sí? Lo anula completamente y nos hace hacer como aceptar lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros mismos, al recibir consejos de un amigo, por ahí como que lo tomamos para mal siempre, ¿no? Este que va a saber, este que sabe, ¿no? Pero uno tiene que saber que cuando Dios nos habla mediante la Biblia o nos da su consejo es porque quiere lo mejor para mí siempre, ¿sí? Y para poder aceptar eso, ¿qué hay que hacer? Hay que ser humilde de corazón. Como dice un versículo, una bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces es muy importante la humildad, ¿no? Para Dios es muy importante que nosotros practiquemos esta humildad para que nuestra fe
pueda fortalecerse cada día más, ¿sí? Entonces, si no practicamos la humildad, ¿qué va a pasar? Se me viene otra historia a la cabeza, que ¿qué pasó? Que había una persona que oraba y decía, no, te agradezco Dios porque yo no peco nunca, y ese ¿quién era? Un fariseo, ¿no? Decía, no, gracias porque yo no soy como este, te doy el diezmo cada vez más, no peco nunca, doy clases en la escuela sabática, soy miembro del club de conquistadores, doy el diezmo siempre, nunca falté a la iglesia. Y yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos como el fariseo, o también yo me siento a veces como el fariseo, ¿no? Y Dios, ¿qué dice? No, del fariseo no me voy a acordar. ¿De quién me voy a acordar? Del publicano recaudador de impuestos que dijo, sé propicio de mí que soy un pecador. Y es más, es como que él se arrodillaba y no quería verlo a Dios porque sentía tan mal de tantos pecados que tenía por dentro, que se sentía como que Dios no lo iba a ver, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que practicar esa humildad siempre, ¿no? Esa humildad de que nosotros no somos mejores que Dios, nosotros tampoco somos mejores como el que está al lado siempre comparando, no, yo soy mejor que otra persona, no, eso nunca tiene que aparecer. Por eso siempre la humildad tiene que estar presente en nuestras vidas. Y por ahí yo sé muy bien que la vida del cristiano o la fe del cristiano muchas veces a lo largo de la vida siempre hay pruebas, ¿no? Muchas pruebas y no es fácil seguir a Cristo, ¿no? Yo me acuerdo bien cuando estaba colportando para estudiar en la UAP, tenía, bueno, creo que la mayoría de los alumnos siempre tiene deuda, ¿no? Deuda, entonces, bueno, yo me iba a colportar. Me acuerdo que me fui a Córdoba y mi expectativa era justamente que juntar un monto para poder saldar mi deuda y continuar mis estudios, ¿no? Entonces, yo iba con eso en la cabeza, ¿no? Juntar plata y listo, ¿no? Pero bueno, para los que no saben qué es colportar es ir casa por casa ofreciendo libros y esos libros va a tener un valor y eso juntar para poder pagarte los estudios, ¿no? Entonces, bueno, yo colportaba ahí y adivinen qué pasó. A ver, ¿ustedes creen que me fue bien en la campaña o no me fue tan bien como yo esperaba? La segunda dice, bueno, qué gran expectativa. Obviamente, cuando estaba colportando, pasó creo que como un mes y no vendía absolutamente nada. O sea, cero, la ganancia cero. Y yo decía, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? Y bueno, y yo oraba cada día, Señor, estoy colportando, acordate de mí, hago los cultos cada mañana temprano, te pongo mi tiempo, pero no veo algo a cambio, ¿no? ¿Qué pasa algo? Yo decía. Fueron pasando los meses, las campañas generalmente son de 3 meses, y no pasaba nada, venía un libro o dos, y bueno, al final terminó la campaña, ¿y qué pasó? Mi ganancia creo que fue alrededor de, en ese momento, fue un valor casi cero, y solamente mi ganancia fue que pude volver a la UAB, o sea, es como que lo que yo hice fue solamente un pasaje de ida y un pasaje de vuelta y nada más, o sea, pésimo fue. Bueno, seguía pasando los días y dije, bueno, si en la campaña no puede tener alguna ganancia para pagarme mis estudios, bueno, creo que me parece que me vuelvo a mi casa y bueno, y continúo mi vida ahí y después capaz que el otro año pueda volver allá a la UAB. Fueron pasando días y bueno, era como que la UAB te da como una semana más para poder terminar de pagar la deuda esa. Bueno, pasó un día, dos, y yo esperaba algún milagro, que aparezca alguien que me dé un poco ahí, y no pasaba nada. Hasta que me llaman, me acuerdo que era un viernes, me llaman, me escriben un correo y me dicen, Abel, venía a Bienestar Estudiantil, que hay una noticia muy buena para vos. Bueno, yo voy rápido ahí, y bueno, me dicen, bueno, recibiste, Abel, una donación de una persona que vive afuera, y ustedes pueden creer que lo que me donó la persona fue exactamente igual a la deuda que yo tenía ahí. Era hasta con el centavo, era exactamente igual, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de eso, yo obviamente me emocioné porque dije, pero ¿quién se va a acordar de mí justo ahora, no? Y ahí fue cuando entendí qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? O qué es lo que Dios pretende de ustedes también. Muchas veces cuando la casa está bien, cuando su fe está bien, cuando no hay problemas, no hay dificultades, está todo bien con Dios. O sea,
voy a la iglesia, todo está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando ahí vienen las tormentas de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando no sale como nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando no vemos el resultado inmediatamente, ¿no? Es ahí cuando más nosotros tenemos que confiar en Dios, cuando nuestra fe tiene que resistir estos problemas, tiene que resistir estas tormentas que vienen con la vida. Y es ahí cuando uno puede tener esa conexión con Dios, ¿no? Es ahí donde uno puede y decir, mi fe está fundada en lo que yo creo o dejo que Dios maneje mi vida, sea cual fuere su plan y para mí. Yo creo que ahí uno tiene que practicar la humildad, ¿no? En saber que lo que yo quiero, lo que yo planeo, capaz que Dios lo concede, capaz que no, pero tener la certeza de que siempre lo mejor está por venir, ¿no? Vamos a leer nuevamente el versículo, lo voy a repetir ahora, que dice que vuestra fe, vuestra casa, no esté fundada en la arena, no esté fundada en lo que yo creo, en el conocimiento humano, sino que esté fundada en el poder de Dios, sino que esté fundada en la piedra. Y que seamos humildes para poder aceptar el plan de Dios que quiere para mi vida. Vamos a leer Mateo 7, 13 y 14. Lo voy a leer también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Es difícil la vida del cristiano? Re difícil. Cuando era chico decía la vida del cristiano es asistir a la iglesia y nada más, no. Pero bueno, uno cuando crece se da cuenta que no es solamente asistir y ir 1 hora o 2 a la iglesia. Es como que hay 6 días más, ¿sí? Entonces la vida del cristiano es muy complicada y justamente en la Biblia vemos que la puerta ancha, entran todos ahí. La puerta ancha es, hago lo que yo quiero y todos quieren ir por la puerta ancha porque es re fácil ir por la puerta ancha. Pero el camino estrecho y la puerta estrecha son para pocos, como bien menciona el versículo. La puerta angosta es para valientes, la puerta angosta es para los que creen en Dios, la puerta angosta es para que esa fe que nosotros tenemos esté fundada en la piedra. Y cuando vengan dificultades, yo les aseguro a todos los hermanos que estaban presentes hoy, les aseguro que cuando vengan las dificultades, su casa va a tambalear, sí. Se puede caer el techo, sí. Las ventanas se pueden salir, obvio, pero esa casa nunca se va a caer, sí. Si está fundada en Dios, jamás se va a caer, aunque vengan cualquier tipo de tormenta, dificultades en nuestra vida, problemas de cualquier índole que se puedan imaginar, su casa nunca se va a caer. Y yo creo que cuando pase eso, nosotros tenemos que estar contentos y felices de que por más que venga cualquier vendaval a nuestra vida va a seguir en los caminos de Dios. Y tener esa humildad también en decir, no, lo que yo creo para mi vida no es lo correcto, sino lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Tu fe es volátil? Me acuerdo también la palabra del sembrador, tu fe es que si viene una palomita y se lo lleva, tu fe al primer problema te caes, o tu fe está fundada en la piedra, tu fe está fundada en lo que Dios quiere que vos creas. ¿Quién construye tu fe hoy? ¿Vos mismo, por lo que vos crees, o por lo que Dios quiere que vos creas de verdad? Cuando los problemas vienen a tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Acudís a Dios o acudís a tus pensamientos o a tus convicciones propias? ¿Sí? Es por eso, queridos hermanos, que si nosotros queremos que nuestra fe cambie, que si nosotros queremos que nuestra fe se renueve, y no importa siempre lo que hicimos ayer, anteayer, porque Dios te perdona siempre, ¿sí? Entonces, si vos crees que necesitas más fe, si vos crees que necesitas más de Dios, si vos crees que necesitas más humildad para aceptar el plan de Dios para tu vida,
te voy a proponer si de corazón necesitas ese cambio para poder tener una comunión más cerca con Dios, para que tu casa esté fundada en la piedra. Te voy a invitar a que te pongas y de pie y yo voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Señor, por acercarnos aquí a tu casa. Te queremos pedir, Señor, en forma especial por la fe nuestra, que sabemos bien que vienen las dificultades y los problemas, pero si estamos agarrados de tu mano, nada ni nadie nos va a tambalear, Señor. Te pido que nos ayudes a poder conocerte a ti cada día más, que nos ayudes a ser humildes de corazón siempre, poniéndote a ti en primer lugar de todo. Te agradecemos, Señor, por la semana también de bendiciones y te pedimos también tu bendición para este día sábado. Señor, te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Acuérdense de suscribirse a las redes siempre, tanto de Instagram, de YouTube. Y si también tenés algún pedido de oración o compartir alguna vivencia que tengas, acordate de escribir en los comentarios, que siempre vamos a leer todos los pedidos que vos tengas, ¿sí? Y siempre, todos los sábados a las 11, va a haber un video nuevo.